Lo que viví anoche todavía me tiene confundida. Necesito compartir esto porque quizás tú también hayas pasado por algo similar. Soy Aitana, tengo 32 años y esta historia es completamente real. Estuve casada con Leandro durante 6 años y todo parecía perfecto. Al menos eso pensaba yo, hasta que la semana pasada dejó su teléfono cargando y se fue a duchar. El teléfono sonó y vi Marisol en la pantalla. Y por curiosidad contesté, «Bebé, ¿podemos vernos esta noche?» La esposa de Leandro otra vez estará trabajando hasta tarde. Decía. En ese momento mi mundo se desplomó, pero no hice nada. Puse el teléfono en su lugar y comencé a planificar. Porque había algo que Leandro no sabía. No soy solo una esposa trabajadora, también soy una mujer muy paciente y muy inteligente. Esta historia no es solo sobre infidelidad, es sobre cómo se abusa de la confianza y cómo a veces la mejor venganza es saber esperar el momento. Esa noche, Leandro llegó a casa actuando normal, mientras yo ya estaba planeando 3 pasos adelante. No era tan tonta como él pensaba. Tu pareja te fue infiel, ¿cómo reaccionaste? Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo porque quiero ver que este tipo de experiencias son universales. Dale like porque esta historia te mostrará el poder de planificar con paciencia. Y suscríbete para más historias reales de justicia como es. Mi encuentro con Leandro fue como una comedia romántica clásica. Estábamos en la misma facultad de administración en la universidad. Él era muy guapo y popular. Yo era la estudiante silenciosa pero exitosa. Nos conocimos durante un proyecto grupal sobre estrategias de marketing. Recuerdo perfectamente ese día de octubre. Estábamos en la biblioteca central, y yo tenía todos los datos estadísticos organizados mientras él llegó tarde con su sonrisa encantadora disculpándose. Lo siento, tenía entrenamiento de fútbol, dijo, y yo pensé, típico atleta irresponsable, pero cuando comenzamos a trabajar me sorprendió su inteligencia y creatividad para las ideas. Él me describía como muy inteligente, pero misteriosa, y yo lo veía como carismático, pero superficial. Qué equivocada estaba sobre lo superficial. Durante esas largas noches de estudio, comenzamos a conocernos realmente. Él traía café y yo traía la organización. Nuestras personalidades se complementaban perfectamente. Él era el visionario, yo era la ejecutora. Me contaba sobre su familia en Valencia, sobre sus sueños de crear su propia empresa de marketing. Yo le hablaba de mis planes en finanzas, de mi pasión por los números y la estabilidad económica. El momento decisivo llegó durante la presentación final. Obtuvimos la calificación más alta de la clase. Esa noche celebramos en un pequeño café cerca del campus, y fue cuando me pidió oficialmente una cita. Salimos por 2 años. Fueron los años más románticos de mi vida. Leandro era atento, detallista, siempre recordaba fechas importantes. Me sorprendía con pequeños regalos, flores en días aleatorios, notas escritas a mano en mis libros. Conocí a su familia en Valencia, padres tradicionales, pero cariñosos que me recibieron como a una hija. Él conoció a los míos en Madrid. Mi madre quedó inmediatamente prendada de su encanto. Mi padre tardó más, pero eventualmente aprobó su determinación y ambición. Nos graduamos con honores ambos. Leandro inmediatamente encontró trabajo en una agencia de marketing digital que estaba creciendo rápidamente. Yo conseguí una posición como analista financiera junior en una consultora respetada. Éramos jóvenes, exitosos, enamorados. El futuro parecía perfecto. La propuesta llegó 6 meses después de graduarnos. Leandro organizó una cena romántica en el mismo café donde tuvimos nuestra primera cita. Tenía el anillo escondido dentro de mi postre favorito, flan de vainilla. Aitana, quiero construir mi imperio contigo a mi lado, dijo mientras se arrodillaba. Por supuesto que dije que sí. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia íntima, pero elegante. 40 invitados, jardín de un hotel boutique en las afueras de Madrid, vestido sencillo pero perfecto. Leandro en traje azul marino que resaltaba sus ojos. Mi padre lloró durante su discurso.
La madre de Leandro me regaló su collar de perlas de la abuela. Fue un día perfecto. La luna de miel en la Toscana fue como un sueño. 2 semanas recorriendo viñedos, pueblos medievales, comiendo pasta y tomando vino. Leandro había planificado cada detalle. Hoteles con encanto, restaurantes recomendados por locales. Incluso clases de cocina italiana. Esto es solo el comienzo de nuestra aventura juntos, me decía mientras veíamos atardeceres desde colinas llenas de olivos. Nuestros primeros años de matrimonio fueron realmente felices. Compramos un apartamento de 2 habitaciones en Malasaña, un barrio vibrante del centro de Madrid. Leandro ascendía rápidamente en su agencia. Pasó de ejecutivo junior a director de cuentas en 18 meses. Yo también progresaba. Me especialicé en consultoría financiera para pequeñas empresas y desarrollé una reputación sólida. Teníamos una rutina perfecta. Desayunábamos juntos todas las mañanas. Yo preparaba café, él tostadas con mermelada. Hablábamos de nuestros planes del día. Compartíamos artículos interesantes. Hacíamos planes para el fin de semana. Las noches eran para nosotros. Cocinábamos juntos, veíamos series, a veces salíamos con amigos, pero la mayoría del tiempo preferíamos estar solos. Los fines de semana explorábamos Madrid como turistas en nuestra propia ciudad. Museos, mercados de pulgas, nuevos restaurantes, parques donde hacer picnics. Leandro siempre tenía ideas creativas, búsquedas del tesoro por el barrio, competencias de cocina en casa, noches temáticas donde decorábamos el apartamento según diferentes países. Socialmente éramos la pareja admirada. Nuestros amigos nos veían como el ejemplo a seguir. ¿Cuándo será mi turno de encontrar mi Leandro?, preguntaban mis amigas, solteras. Aitana y Leandro son perfectos juntos, decían en reuniones. Las redes sociales reflejaban esa perfección, fotos en viajes, cenas románticas, celebraciones de aniversarios. Todo era auténtico en ese momento. Durante el tercer año de matrimonio, Leandro empezó a hablar de crear su propia agencia. Había aprendido el negocio, tenía contactos, ideas innovadoras. Yo lo apoyé completamente, incluso ayudé con el plan de negocios y las proyecciones financieras. Conocí a Gael desde la universidad. Habían sido compañeros de cuarto y mejores amigos. Gael tenía experiencia en operaciones y administración, mientras Leandro dominaba la parte creativa y comercial. Era la sociedad perfecta. Quiero hacer esto contigo creyendo en mí, me dijo Leandro cuando firmaron los papeles para crear Innovación Digital Madrid. Yo invertí mis ahorros como capital inicial. No era solo dinero, era fe ciega en nuestro futuro juntos. La agencia comenzó pequeña pero creció rápidamente. Leandro tenía talento natural para atraer clientes, su carisma y creatividad impresionaban en las presentaciones. Gael manejaba la parte administrativa con eficiencia. En el primer año ya tenían 10 empleados y oficinas propias en un edificio moderno cerca de Chueca. Mientras tanto, mi carrera también florecía. Desarrollé una especialización en planificación financiera para parejas jóvenes profesionales. Mi cliente base creció por recomendaciones. Tenía reputación de ser discreta, precisa y práctica. Mis ingresos aumentaron significativamente entre los dos. Teníamos una vida cómoda y próspera. Compramos una casa más grande en el barrio de Chamberí, 3 habitaciones, terraza, cocina moderna, espacios para trabajar desde casa. La decoramos juntos. Leandro aportaba el sentido estético, yo la funcionalidad. Cada mueble, cada color, cada detalle era una decisión compartida. Nuestra primera casa de verdad, decía él con orgullo. Los cuartos y quintos años de matrimonio fueron la época dorada. Viajamos por Europa. París, Ámsterdam, Roma, Barcelona. Leandro planificaba aventuras. Yo organizaba presupuestos y logística. Éramos el equipo perfecto. Las fotos de esos viajes muestran a 2 personas genuinamente felices y enamoradas. Pero entonces, hace aproximadamente 2 años, algo cambió.
Al principio fueron detalles sutiles que mi intuición captó antes que mi mente los procesara racionalmente. Leandro empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Nueva campaña para cliente importante, explicaba. Comenzó a hacer llamadas telefónicas en otra habitación o salía al balcón para asuntos confidenciales de la agencia. Su teléfono, que antes dejaba casualmente por la casa, ahora siempre estaba con él. Lo llevaba al baño, a la cocina, incluso a la cama, lo ponía boca abajo en su mesa de noche. Cuando le preguntaba por qué, decía es automático. Por el trabajo. Los planes de fin de semana que antes hacíamos juntos durante la semana, ahora quedaban indefinidos. Veamos cómo va la semana, se convirtió en su respuesta estándar. Cuando yo sugería actividades específicas, él ponía excusas, cansancio, trabajo pendiente, compromisos que había olvidado mencionar. Nuestra intimidad física comenzó a disminuir gradualmente. No fue abrupto, sino tan sutil que tardé meses en reconocer el patrón. Las mañanas románticas se volvieron funcionales. Las noches apasionadas se espaciaron. Estoy muy cansado últimamente, se volvió su frase recurrente. Pero lo más confuso era que en eventos sociales, Leandro seguía siendo el esposo perfecto y atento. En cenas con amigos, me tomaba la mano, me incluía en conversaciones, hablaba de nuestros planes futuros. Era como si hubiera dos Leandros, el público y el privado. Empezó a mencionar más frecuentemente a los empleados de la agencia en conversaciones casuales, especialmente a una tal Marisol, especialista en marketing digital, que habían contratado hacía un año. Marisol tuvo una idea brillante para la campaña de automóviles. O Marisol se quedó hasta tarde ayudando con la presentación para el cliente farmacéutico. Al principio me alegraba que tuviera un equipo talentoso, pero la frecuencia con que mencionaba específicamente a Marisol comenzó a llamarme la atención. No era solo profesional, había admiración genuina en su voz cuando hablaba de ella. Una noche, durante una cena tranquila en casa, le pregunté directamente sobre Marisol. Parece que es muy valiosa para la agencia, comenté casualmente. Leandro se iluminó. Es increíble, Aitana. Tiene solo 25 años, pero piensa como veterana de la industria. Es creativa, trabajadora, entiende las tendencias digitales, mejor que personas con 10 años más de experiencia. La descripción era tan efusiva que sentí una punzada extraña en el estómago, pero la racionalicé. Leandro siempre había sido entusiasta sobre el trabajo, y tener buenos empleados era motivo legítimo de emoción. Una tarde de sábado, mientras limpiaba la casa, encontré un recibo arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Era de una joyería cara en el centro de Madrid. La fecha era de la semana anterior, el monto era considerable, más de 1.000 euros. Cuando le pregunté sobre eso, se puso nervioso. Oh, ¿eso? Compré un regalo para mi madre. Su cumpleaños número 60 está llegando y quería algo especial. Su madre había cumplido 60 el año anterior, pero no lo corregí en ese momento. En cambio, observé y esperé. El supuesto regalo nunca apareció en casa de sus padres durante nuestras visitas dominicales. Cuando discretamente pregunté a su madre sobre regalos recientes, no mencionó nada de joyería cara. Mis instintos me decían que algo estaba fundamentalmente mal, pero mi mente racional buscaba explicaciones inocentes. Leandro nunca había dado indicios de infidelidad antes. Era un hombre íntegro, familia orientado, que expresaba constantemente su amor y compromiso conmigo. El momento de la verdad llegó hace 3 semanas, un martes por la tarde. Leandro había ido a duchar después de un largo día en la oficina. Como siempre, llevó su teléfono al baño, pero esta vez lo dejó cargando en la mesa de noche porque la batería estaba muy baja. Yo estaba doblando ropa en nuestro dormitorio cuando el teléfono comenzó a sonar y vibrar insistentemente. La pantalla mostraba Marisol con una foto de perfil que mostraba su sonrisa radiante. Normalmente, no habría contestado el teléfono de mi esposo, pero algo, intuición, curiosidad o tal vez la confirmación que subconscientemente había estado buscando, me hizo responder. Hola, dije, esperando una conversación de trabajo. Bebé,
¿podemos vernos esta noche? La esposa de Leandro otra vez estará trabajando hasta tarde, según me dijiste. Y tengo ganas de verte, dijo la voz de Marisol, suave y coqueta. El mundo se detuvo. No había ambigüedad posible. Marisol había llamado a mi esposo bebé. Había mencionado específicamente la esposa de Leandro como si fuera un obstáculo para sus encuentros. Había sugerido que él le había dicho que yo estaría trabajando hasta tarde. Esto era una relación íntima, planeada, deliberada. Leandro salió de la ducha 10 minutos después, silbando casualmente. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó mientras se secaba el cabello, completamente ajeno a la bomba que acababa de explotar mi realidad. Bien, logré responder, mi voz sonando extrañamente normal. Trabajé en las cuentas de los clientes Thompson. Actuó completamente normal durante la cena. Habló sobre su día. Hizo planes para el fin de semana. Incluso fue cariñoso. Me besó en la frente cuando se levantó para servir más vino. Si yo no hubiera contestado esa llamada, nunca habría sospechado nada esa noche. Pero ahora sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Esa noche, mientras Leandro dormía fundamente a mi lado, me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, mi mente corriendo entre opciones. Podía confrontarlo inmediatamente, exigir explicaciones, crear una escena emocional. Podía hacer las maletas e irme esa misma noche. Podía llamar a Isabel y llorar toda la noche. Pero algo más profundo y más calculado se había activado en mí. Tal vez era mi naturaleza analítica de consultora financiera, o tal vez era un instinto de supervivencia que nunca supe que tenía. En lugar de reaccionar emocionalmente, comencé a planificar estratégicamente. Si Leandro me estaba engañando, y la evidencia era abrumadora, necesitaba protegerme legal, financiera y emocionalmente antes de tomar cualquier acción. Una confrontación inmediata le daría tiempo para cubrir sus huellas, inventar explicaciones o incluso volcar la situación para hacerme parecer paranoica. Decidí investigar completamente antes de actuar. Necesitaba evidencia sólida, un plan legal bien estructurado y protección financiera antes de confrontar la realidad de mi matrimonio destruido. Al día siguiente, llamé a mi oficina y tomé el día libre por asuntos personales urgentes. Leandro se fue a trabajar como siempre, besándome en la mejilla y diciendo, que tengas un buen día, amor, probablemente llegue tarde otra vez. Gran presentación mañana. Qué irónico, probablemente llegaría tarde porque estaría con Marisol, planeando la gran presentación de su vida amorosa paralela. Comencé mi investigación sistemáticamente. Primero, revisé todas nuestras cuentas financieras conjuntas. Descargué estados de cuenta de los últimos 6 meses y comencé a analizar patrones de gasto inusuales. Lo que encontré fue revelador. Había gastos regulares en restaurantes caros que yo no recordaba haber visitado. Hoteles de lujo durante sus viajes de trabajo que costaban mucho más de lo que normalmente aprobaría para gastos comerciales. Compras en tiendas de ropa masculina elegante. Ropa que no estaba en su armario en casa. Más preocupante aún, había retiros de efectivo regulares por montos significativos. Luego revisé nuestras facturas telefónicas detalladas. El patrón era claro e indiscutible. Llamadas diarias múltiples al número de Marisol, muchas durando 30, 40, incluso 60 minutos. Los horarios eran reveladores. Llamadas temprano en la mañana antes de que yo me despertara. Llamadas durante su almuerzo. Llamadas tarde en la noche después de que yo me fuera a la cama. La evidencia financiera y telefónica era abrumadora, pero necesitaba más. Decidí que era hora de consultar a un profesional. Investigué discretamente y encontré a Elvira Rodríguez, una detective privada especializada en casos de infidelidad matrimonial. Era ex policía con 15 años de experiencia en investigaciones familiares. Su sitio web era profesional y discreto. La llamé desde mi teléfono personal durante mi hora de almuerzo. Señora Rodríguez, necesito sus servicios para investigar una posible infidelidad. Entiendo. Puede venir a mi oficina esta tarde para discutir los detalles. Preferiría mantener esto absolutamente confidencial.
Podríamos reunirnos en un lugar neutral. Acordamos encontrarnos en un café discreto lejos de mi barrio y del centro donde trabajaba Leandro. Elvira era exactamente como había esperado, profesional, directa, empática, pero no emocional. Era una mujer de unos 45 años, vestida conservadoramente, con ojos inteligentes que parecían evaluar constantemente. Cuénteme la situación, dijo después de pedir nuestros cafés. Le expliqué todo, los cambios de comportamiento de Leandro, la llamada telefónica de Marisol, mis descubrimientos financieros preliminares. Elvira tomó notas detalladas y hizo preguntas específicas. ¿Qué espera obtener de una investigación?, preguntó finalmente. Necesito saber la verdad completa. Si mi esposo me está engañando, necesito evidencia documentada para proteger mis derechos legales en un divorcio potencial, pero también necesito estar segura antes de destruir mi matrimonio basándome en sospechas. Entiendo, mi enfoque es siempre obtener evidencia clara e indiscutible. Si hay infidelidad, lo documentaremos completamente. ¿Está preparada emocionalmente para cualquier resultado? Honestamente, no sé si estoy preparada, admití, pero sé que no puedo continuar viviendo en esta incertidumbre. Necesito la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Elvira sintió con comprensión. Es una actitud madura. Su enfoque aumenta las posibilidades de que tome la mejor decisión para su futuro. Acordamos un plan de investigación de 3 semanas. Elvira seguiría a Leandro discretamente 3 días por semana. Martes, jueves y sábados. Documentaría sus actividades con fotografías, videos, registros de ubicación y horarios detallados. Mi tarifa incluye un informe completo con toda la evidencia recopilada. Fotos con fecha y hora, videos si es relevante, registros de ubicaciones visitadas. Si hay infidelidad, tendrá evidencia que cualquier abogado consideraría sólida. Las primeras 2 semanas de investigación fueron tortura emocional. Cada día esperaba el informe de Elvira, y cada día la realidad se volvía más clara y más dolorosa. Martes. Sujeto salió de la oficina a las 6:30 p.m. Se dirigió directamente al Hotel Melia Princeps. Se reunió con mujer joven, cabello castaño, aproximadamente 25 años en el bar del lobby. Cenaron en el restaurante del hotel. A las 9:45 p.m. se dirigieron juntos al ascensor. El sujeto no salió del hotel hasta las 11:30 p.m. Jueves. Sujeto y la misma mujer visitaron tienda de joyería Tous en Gran Vía durante la hora del almuerzo. El sujeto compró artículo que la mujer se probó. Apareció ser collar. Luego almorzaron en restaurante íntimo cerca del Retiro. Sábados, sujeto recogió a la mujer en apartamento en Chueca a las 7:00 m. Condujeron a restaurante en Las Rosas. Comportamiento íntimo observelbe. Tomarse de las manos. Besos, contacto físico constante. Cada informe era como un puñal en el corazón, pero también era validación de que mis instintos habían sido correctos. No estaba loca, paranoica o insegura sin razón. Mi esposo realmente me estaba traicionando de la manera más fundamental posible. Durante estas semanas de investigación, tuve que mantener mi actuación perfecta en casa. Era posiblemente lo más difícil que había hecho jamás. Sonreír, cocinar, hacer planes, actuar como la esposa amorosa, mientras internamente me estaba desmoronando. La tercera semana de investigación produjo la evidencia más devastadora. Elvira había seguido a Leandro y Marisol a un viaje de fin de semana a Toledo. Se registraron en un hotel boutique romántico. Como señor Isra García, ni siquiera usó su nombre real. Pero lo que realmente me destruyó fue el video que Elvira capturó en la terraza del hotel durante su cena romántica. Leandro le había dado a Marisol el collar que había comprado, el mismo por el cual había mentido acerca de ser regalo para su madre. En el video, claramente audible, Leandro dice: "Te amo, Marisol, quiero estar contigo completamente. Voy a dejar a Aitana después de las vacaciones de verano.
Solo necesito tiempo para organizar las cosas financieramente. Esas palabras me golpearon como un camión. No solo me estaba engañando, estaba planeando abandonarme. Y lo estaba discutiendo con su amante como si yo fuera simplemente un obstáculo logístico que superar. Cuando Elvira me mostró el video en su oficina, lloré por primera vez desde que había comenzado esta investigación. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira pura y traición absoluta. ¿Qué quiere hacer con esta información?, preguntó Elvira gentilmente. Por primera vez en semanas, sabía exactamente qué quería hacer. Quiero confrontarlo, dije, mi voz más fría de lo que jamás había sonado. Pero primero, necesito protegerme legalmente. También contacté discretamente a un abogado matrimonial, Ana Gutiérrez, especialista en divorcios complejos. Ana revisó toda la evidencia de Elvira y confirmó que teníamos un caso extremadamente sólido. Con esta evidencia de adulterio, puede reclamar una porción mayor de los activos matrimoniales, explicó Ana, especialmente considerando que él usó fondos matrimoniales para financiar su aventura amorosa. Ana me ayudó a entender completamente nuestros activos conjuntos. La casa valía 600, la participación de Leandro en la agencia se había valorado recientemente en 400.000 euros. En total, nuestro patrimonio matrimonial excedía 1.2 millones de euros. También transferí discretamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada. Ana confirmó que este era mi derecho legal. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé más eficientemente de lo que jamás había trabajado en mi vida. Era como si la traición hubiera activado una versión súper enfocada de mí misma. También tuve una conversación cuidadosa con Gael, el socio comercial de Leandro. Como socio, tenía derecho a saber que la estabilidad del negocio podría verse afectada por el inminente divorcio. Gael se quedó en shock completo cuando le conté la situación. Aitana, yo no tenía idea. En la oficina, Leandro siempre habla de ti con amor y respeto. ¿Notaste cambios en su comportamiento o patrones de trabajo?, pregunté. Gael pensó cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, sí, más reuniones privadas, viajes que tal vez no requerían ambas presencias, pero asumí que era iniciativa profesional adicional. Finalmente, llegó el día que había estado planeando durante un mes. Era un viernes por la tarde. Leandro había dicho que tenía reunión tardía con cliente, lo cual ahora sabía significaba cita con Marisol. Según el patrón que Elvira había documentado, regresaría a casa alrededor de las 10 p.m. Preparé meticulosamente la escena. En la mesa del comedor, organicé todo de manera que creara máximo impacto visual. Fotos impresas de él y Marisol en orden cronológico, copias de facturas de hoteles y restaurantes, transcripciones de registros telefónicos. El video de Toledo preparado en mi laptop. También preparé los papeles de divorcio que Ana había redactado. Cuando escuché su llave en la puerta a las 10:15 p.m., mi corazón estaba latiendo rápidamente, pero mi mente estaba clara y enfocada. «Hola, amor», gritó desde la entrada. «¿Cómo fue tu día?» «Muy revelador», respondí desde el comedor. «Ven acá, por favor, necesitamos hablar». Leandro entró al comedor con su sonrisa casual, pero se detuvo abruptamente cuando vio la mesa. Su cara pasó por una secuencia de expresiones: confusión, reconocimiento, pánico, y finalmente, una especie de resignación derrotada. «Siéntate, Leandro», dije calmadamente. Se sentó lentamente, sus ojos escaneando las fotos y documentos. «Cásame. Yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada», lo interrumpí. «Tengo todas las explicaciones que necesito aquí mismo. Lo que necesitas hacer es escuchar». Le mostré sistemáticamente cada pieza de evidencia. Las fotos cronológicas de él y Marisol desarrollando su relación. Los registros financieros de sus citas románticas pagadas con nuestro dinero conjunto. Los registros telefónicos mostrando llamadas diarias múltiples. Finalmente, puse play en el video de Toledo. Cuando escuchó su propia voz diciéndole a Marisol que me dejaría después del verano,
Se desplomó visiblemente en su silla. Aitana, por favor, ahora necesitas escuchar lo que va a pasar. Continué con la misma voz calmada. Vamos a divorciarnos. No es negociable. La única pregunta es si va a ser civilizado o complicado. Puse los papeles de divorcio enfrente de él. He consultado con abogados. Con esta evidencia puedo reclamar una porción significativa de nuestros activos. Pero estoy dispuesta a ser razonable si cooperas completamente. Leandro finalmente encontró su voz. ¿Cuánto tiempo has sabido? 1 mes. He estado investigando profesionalmente, mientras tú continuabas mintiendo a mi cara todas las noches. ¿Por qué no me confrontaste inmediatamente? Porque a diferencia de ti, yo pienso estratégicamente antes de actuar impulsivamente. Necesitaba protegerme legalmente antes de enfrentar tu traición. Él puso su cabeza en sus manos. Aitana, lo siento mucho. Nunca quise que pasara así. No insultes mi inteligencia, dije firmemente. Tú tomaste decisiones deliberadas, múltiples veces, durante meses. Cada acción fue una decisión consciente de traicionarme. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz casi un susurro. Quiero que firmes estos papeles de divorcio. Quiero que aceptes la división de activos que he propuesto. Quiero que te mudes de esta casa dentro de 2 semanas. Y quiero que manejes esto con dignidad, sin drama público que pueda afectar nuestros respectivos trabajos o amigos. Y Marisol, tu relación con Marisol no es mi problema. Es tu decisión qué hacer con esa situación, pero ya no es mi preocupación. Leandro leyó los papeles cuidadosamente. La división que yo había propuesto le daba más de lo que legalmente tenía que darle, considerando las circunstancias, pero menos de lo que habría recibido en un divorcio normal. Esto parece justo, admitió finalmente. Es más que justo, dado que traicionaste nuestro matrimonio y robaste dinero matrimonial para financiar tu aventura amorosa. Les vas a contar a nuestras familias y amigos sobre Marisol. Vamos a divorciarnos por diferencias irreconciliables. Lo que la gente asuma o descubra por su cuenta no es mi responsabilidad, pero no voy a públicamente humillarte a menos que hagas esto difícil para mí. Era una amenaza sutil pero clara. Leandro firmó los papeles esa noche. Las siguientes 2 semanas fueron surreales. Leandro hizo las maletas gradualmente, claramente luchando con la realidad de que su vida se estaba desmoronando. Yo mantuve mi compostura perfecta, tratándolo con cortesía fría pero funcional. Algunas noches lo escuchaba hacer llamadas telefónicas susurradas, presumiblemente a Marisol, explicando la nueva situación. Una vez lo escuché llorar en la habitación de huéspedes, donde ahora dormía. Parte de mí sentía una satisfacción fría de su sufrimiento, pero otra parte se sentía triste por el final de lo que una vez había sido real y hermoso entre nosotros. El día que se mudó definitivamente, me dio una carta. Aitana, sé que nunca podrás perdonarme, y no espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que los años que pasamos juntos fueron los más felices de mi vida, hasta que cometí el error más grande de mi vida. Tú mereces mucho mejor de lo que te di, y espero que encuentres la felicidad que yo no pude dar. Siempre te amaré incluso sabiendo que perdí ese derecho. Leandro, leí la carta una vez y luego la guardé con toda la documentación del divorcio. No era cruel, pero tampoco era reconciliadora. Era simplemente cerrada. El divorcio se finalizó 3 meses después con mínimo drama legal. Leandro cooperó completamente y cumplió todos los términos que habíamos acordado. Vendimos la casa. Dividimos nuestros otros activos según lo planeado. Yo recibí una compensación financiera por los fondos que él había desviado para su aventura amorosa. Con mi parte de la venta de la casa y otros activos, tenía suficiente capital para comprar un apartamento hermoso más pequeño en el barrio de Salamanca y establecer un fondo de emergencia sustancial. Profesionalmente, mi consultora financiera floreció después del divorcio. La experiencia de navegar mi propio proceso legal complejo me había dado nueva credibilidad y perspectiva que mis clientes valoraban enormemente.
Mi reputación se expandió y mis ingresos crecieron significativamente. 6 meses después del divorcio, escuché a través de Gael que Leandro y Marisol se habían separado. Aparentemente, la realidad de estar juntos, sin el drama y secretismo de una aventura amorosa, había matado la emoción. También había perdido varios clientes importantes cuando se supo sobre la situación, lo que estresó sus finanzas y su sociedad con Gael. ¿Cómo te sientes sobre eso?, me preguntó Isabel cuando le conté. Honestamente, no siento nada, respondí, sorprendida por mi propia indiferencia. Su relación con Marisol ya no tiene nada que ver conmigo. Si funcionó o no, no cambia lo que me hizo o las decisiones que tomé. Un año después del divorcio, mi vida era completamente diferente y objetivamente mejor en casi todas las formas posibles. Tenía mi propio apartamento hermoso decorado exactamente como me gustaba, sin compromisos ni negociaciones. Mi negocio estaba prosperando. Había expandido mi equipo a 5 empleados y tenía una lista de espera de 3 meses para nuevos clientes. Había desarrollado nuevas amistades y hobbies. Viajaba cuando quería, tomaba decisiones sin consultar con nadie. Vivía completamente según mis propios términos. Pero lo más importante era que había redescubierto mi propia fuerza. El proceso de descubrir la traición de Leandro, investigar sistemáticamente, planificar estratégicamente y ejecutar mi plan había revelado capacidades que nunca supe que tenía. No era solo la esposa inteligente de alguien, era una mujer inteligente, capaz, fuerte, que podía manejar crisis mayores de la vida con gracia y eficacia. Extrañaba estar casada, a veces. Extrañaba a Leandro específicamente, raramente. Lo que extrañaba era la comodidad de la compañía constante, la seguridad de tener un compañero, la simplicidad de las decisiones compartidas. Pero no extrañaba las mentiras, la ansiedad constante sobre su comportamiento extraño, o la sensación de que algo fundamental estaba mal en mi vida sin poder identificar qué era exactamente. 18 meses después del divorcio, Leandro me contactó pidiendo reunirse para tener una conversación de cierre. Accedí a almorzar en un restaurante neutral, más por curiosidad que por necesidad emocional. Se veía mayor, más cansado, menos seguro de sí mismo, que el hombre confiado que había conocido en la universidad. Su agencia había sobrevivido, pero no estaba creciendo como antes. Había tenido varias relaciones que no funcionaron. Vivía solo en un apartamento más pequeño y modesto. ¿Cómo estás, Aitana?, preguntó, genuinamente interesado. Estoy bien, Leandro, realmente bien. Te ves diferente, más fuerte, más segura. Probablemente porque lo soy. Aitana, sé que es tarde, pero necesito decirte otra vez cuánto lo siento, no solo por la infidelidad, sino por cómo lo manejé. Debería haber sido honesto contigo desde el principio. Tienes razón, deberías haberlo sido. ¿Crees que alguna vez podrías perdonarme? Consideré la pregunta cuidadosamente. Leandro, lo que hiciste me lastimó profundamente, pero también me enseñó cosas importantes sobre mí misma y sobre lo que realmente quiero en la vida. En cierto sentido extraño, tu traición me liberó para convertirme en una versión mejor de mí misma. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que ya no estoy enojada. No te deseo mal, pero tampoco deseo tenerte en mi vida de ninguna manera significativa. Hemos terminado completamente y estoy en paz con eso. ¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez podríamos? No, dije firmemente, pero sin crueldad. Leandro, no hay vuelta atrás. Tomaste decisiones que destruyeron permanentemente lo que teníamos. Pero ambos hemos seguido adelante, y eso es lo saludable. Eres feliz, Aitana. Más feliz de lo que jamás pensé que fuera posible, respondí honestamente. Pagué mi parte del almuerzo y me fui. Fue la última vez que hablé con él. Esa conversación marcó el final oficial de mi proceso de sanación del matrimonio. Había enfrentado a mi exesposo desde una posición de fuerza completa. Había escuchado sus arrepentimientos sin que me afectara emocionalmente. Y había cerrado ese capítulo definitivamente. Ahora, 2 años después de descubrir su traición,
Puedo decir honestamente que estoy agradecida por cómo resultaron las cosas. Si Leandro nunca me hubiera engañado, probablemente estaríamos todavía casados, y yo nunca habría descubierto mi propia capacidad para la independencia total. Habría permanecido cómodamente dependiente, definiendo mi valor en relación a nuestro matrimonio en lugar de mis propios logros. La traición me obligó a desarrollar músculos emocionales y prácticos que nunca supe que necesitaba. Me enseñó que puedo manejar crisis mayores con inteligencia y gracia. Me mostró que soy más fuerte, más capaz y más resistente de lo que jamás había imaginado. ¿Fue doloroso? Absolutamente. ¿Fue traumático? Definitivamente. ¿Cambió mi perspectiva sobre el amor, la confianza y las relaciones? Completamente. Pero también me dio algo invaluable: verdadera independencia y autoconocimiento profundo. Hoy, soy exitosa profesionalmente, estable financieramente, fuerte emocionalmente y completamente libre para crear la vida que realmente quiero. No necesito a nadie más para completarme o validarme. Si alguna vez elijo compartir mi vida con alguien otra vez, será desde una posición de fuerza y elección, no de necesidad o dependencia. Y esa diferencia hace toda la diferencia del mundo. La mejor venganza, resultó, no era destruir a Leandro. La mejor venganza fue construir una vida tan buena que su traición se convirtió en el catalizador para mi mejor versión. Ahora tengo mi propia empresa de consultoría financiera con 12 empleados. Un apartamento hermoso que refleja exactamente mis gustos, un círculo social que me apoya y respeta, y la libertad completa para tomar cualquier decisión sobre mi futuro. He viajado sola a 5 países. He aprendido italiano. He tomado clases de arte. He corrido una media maratón. He dado conferencias sobre empoderamiento financiero femenino. He hecho cosas que nunca habría considerado cuando estaba definiendo mi vida en relación a otra persona. Y lo más importante, he aprendido a amarme a mí misma completamente, no como la ex esposa de Leandro o la víctima de infidelidad, sino como Aitana, una mujer completa, capaz, fuerte, que merece respeto, honestidad y amor verdadero. Si estás pasando por algo similar, recuerda esto: tu valor no disminuye por la incapacidad de alguien más para verlo. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que sabes, y mereces una vida llena de autenticidad y respeto. A veces el final de algo es realmente el comienzo de algo mucho mejor. En mi caso, el final de mi matrimonio fue el comienzo de la mejor versión de mí misma, y mi historia apenas está comenzando.